Bueno, empezamos. Yo voy a intentar hoy, bueno, ¿qué? Acabar, tranquilamente, acabar todo bien. Antes de que la acabe con nosotras. Pero, no, quiero decir que Alessandra hizo una versión, ¿no? De su lectura, etcétera, y en muchas cosas, pues evidentemente nos podemos repetir, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Yo creo que ya fue bastante clara, ¿no? A mí por lo menos también me aportó ángulos complementarios, por así decirlo, ¿no? El capítulo este con el que yo tenía que agregar, ¿no? Que era el de las de permanencias y cambios, pues efectivamente es un capítulo que para mí, que soy una persona que siempre he estado dedicada a cuestiones de historia y tal, pues es especialmente, ¿cómo diría yo? Difícil de enfocar, ¿no? Difícil de digerir en algunas cosas. Y ahora me explico, porque creo que explicándome puedo dar un poco una parte de lo que Bourdieu plantea, ¿no? Porque realmente él empieza diciendo, ¿no? que es increíble, ¿no? O es realmente interesante, ¿no? Constatar la extraordinaria autonomía, ¿no? De las estructuras sexuadas, ¿no? Con relación a lo que es las estructuras económicas, los modos de reproducción y la autonomía de los modos de reproducción con respecto a los modos de producción, ¿no? Viene a decir que de alguna manera es una cosa casi que te deja estupefacta, ¿no? Ver cómo modos de análisis, ¿no? o pautas de análisis o esquemas de visión, como para emplear el término de Bourdieu, son pertinentes para la sociedad cabilia, ¿no? Y cómo la sociedad cabilia, que es una sociedad digamos de inconsciente mítico, que trabaja por oposiciones, ¿no? Lo caliente, lo frío, en fin, todo eso que habíamos visto al principio, ¿no? Una sociedad rural, una sociedad donde el capital, digamos, el intercambio simbólico es fundamental. Por ejemplo, los matrimonios, ¿no? Los matrimonios de este tipo de sociedades, ¿no? Pactados y estipulados en función de toda una serie de pautas agrarias, ¿no? Preindustriales. ¿Cómo es posible, ¿no? Que se produzca, cómo pueden valer, ¿no? Unos esquemas de visión en dos mundos tan absolutamente diferentes? Y entonces, claro, verdaderamente esto plantea el tema de la permanencia y del cambio, plantea el tema de la historia, en definitiva, del cambio histórico. Entonces, en Bourdieu, como casi todos los sociólogos, es difícil percibir el cambio histórico, porque la sociología, a pesar de que la historia se ha hecho muy sociológica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? y que historiadores como Paul Weiner decía que la historia y la sociología es lo mismo, ¿no? Que no hay diferencia. Efectivamente, pero la sociología es sincrónica, ¿no? Es el análisis sincrónico de lo que pasa ahora, ¿no? Mientras que la historia es el cambio, es la temporalidad. La historia admite lo que también Weiner decía que se llama la retrodicción, o sea, uno aprecia el cambio cuando desde la dicción de la enunciación del presente te vas hacia atrás y retroactivamente trabajas de atrás hacia adelante, ¿no? Cuando eres capaz de construir un relato, ¿no? Nosotros ahora somos capaces de construir el relato de lo que ha pasado en España, pues desde la crisis hasta ahora, ¿no? Eso es retrodicción, ¿no? Claro, la sociología no es eso, es justo lo opuesto. Y además es que Bourdieu es especialmente, digamos, tiene ese pozo, aunque él no sea un sociólogo estrictamente estructuralista, pero es un sociólogo fundamentalmente que trabaja con estructuras, con oposiciones, desde las pautas estructuralistas. Entonces ahí todavía el tiempo, el cambio, digamos, se percibe menos. Se perciben como, digamos, sucesiones. Él habla de articulaciones, ¿no?
momentos, articulaciones, donde se van viendo relaciones de dominación que son distintas o las mismas. Eso es mi primera pregunta. O sea, ¿esas relaciones de dominación son diferentes relaciones de dominación o las mismas relaciones de dominación? Esa es una pregunta que vale la pena hacernos, ¿no? Vale. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que a Bourdieu han criticado, este fin de semana está leyendo alguna cosa de una historiadora que es filósofa, es poco historiadora, es más filósofa que historiadora, pero bueno, que se llama Geneviève Fraisse, ¿no? Y que ahora últimamente pues, ha publicado un par de cosas que se llaman la sexuación del mundo y el exceso del género. Entonces, por ejemplo, Fraisse critica a Bourdieu el que Bourdieu para nada, y eso lo habéis visto, para nada verbaliza ni parte ni juega con el discurso de la emancipación, cosa que también hizo notar el Sartre, ¿no? De una cierta manera, el Sartre también lo dijo, ¿no? Es verdad que aquí hay un punto de vista que es el del análisis de las relaciones de dominación y no hay un relato de la emancipación. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que hay, que él lo recalca muchas veces, ¿no? Hay una visión, ¿no? Una sensación que se nos cae encima, ¿no? De circularidad, en el sentido de que de alguna manera se produce un trabajo, como él llama, ¿no? Un trabajo histórico de eternización, lo cual es algo absolutamente paradójico. Un trabajo histórico de eternización es una contradicción en sus términos, ¿no? Porque lo que es eterno no tiene tiempo, no tiene historia. Entonces, él precisamente lo que nos está llamando a pensar, ¿no? que esa eternización hay que saber cómo historizarla. Estamos siempre metidos en este juego. Hay que saber cómo historizar la eternización. Cómo realmente se ha producido ese trabajo de eternización. Bien, entonces, teniendo en cuenta de que Bourdieu además él parte de un sentido, digamos, de una concepción histórica, porque para él, de alguna manera, el hábitus, los esquemas de pensamiento, de las maneras de estar en el mundo, los juicios estéticos, todo eso que es el hábitus, ¿no? Las prácticas, todo eso que es el hábitus, se construye desde la experiencia. O sea, se construye en contacto con la experiencia social, se construye en contacto, pues, con lo ya dado, con el pasado, ¿no? O sea, de alguna manera, tú heredas una situación, ¿no? Una sociedad, con esa sociedad entras en contacto, ¿no? En fricción, en lo que sea, y a partir de ahí, tu propia experiencia construye, o sea, que habla de lo que Eduardo Crepin ya dijo, ¿no? Él habla de una ontogénesis individual, ¿no? Una construcción individual, subjetivación de todo eso, a la par de una filogénesis, ¿no? De una historia conjunta, colectiva, ¿no? Bien, por lo tanto, eso de ahí él abre una ventana de posibilidad de cambio. Él sí que tiene una expectativa de cambio, ¿no? En la medida en que se produce esto que acabo de decir, esta escama, ¿no? De entrar en contacto con el pasado, tener la experiencia de trabajar a partir de ahí, y a partir de ahí nada está escrito digamos que todo se reproduzca exactamente igual, puesto que se entiende que lo que uno hereda no será siempre lo mismo. No hemos heredado nosotras el mismo mundo que heredaron nuestras madres, ¿no? No trabajamos igual que trabajaron. La experiencia de nuestras madres no se construyó igual que se construye la nuestra, porque digamos el conjunto de construcciones sociales con las que nos encontramos no son las mismas. Por tanto, ahí hay una expectativa de una posibilidad de cambio.
pero esa posibilidad de cambio, él por un lado la abre, esa es mi sensación. Él por una mano abre la posibilidad de cambio, ¿no? Por otro lado la cierra. ¿Por qué digo esto? Digo porque él dice que de alguna manera una historia de mujeres, dice él, una historia de mujeres, debe de dejar lugar, primero que nada, a un análisis de la historicidad, o sea, de cómo los agentes que de alguna manera, y las instituciones que concurren permanentemente para asegurar esa reproducción, que son la familia, el Estado, la Iglesia, la escuela, que las enumeran así, cómo, digamos, cómo han trabajado, cómo han trabajado, qué historicidad tienen esos aparatos, esas instituciones, en la medida en que son ellas las que han sido fundamentales, son fundamentales en la reproducción del hábitus, en la recreación, la reproducción del hábitus de subordinación o de dominación, ¿no? Esta doble forma de verlo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a ver, vamos a trabajar entonces la familia, vamos a hacer una historia de la familia, vamos a hacer una historia de la escuela, vamos a hacer una historia de la Iglesia, vamos a hacer una historia del Estado, ¿no? Y parecería que así tenemos un campo, digamos, de cambio claro, pero al mismo tiempo luego lo vuelve a cerrar, ¿no? Y vuelve a decir que esas relaciones de dominación, ¿cómo que esas relaciones de dominación permanecen? Entonces, ¿cuál es su manera de verlo? Que yo creo que es una manera muy inteligente, y es que él piensa que hay diferentes formas en que se articulan estas instancias, familia, Estado, Iglesia, escuela, ¿no? Diferentes formas, diferentes pesos, diferentes maneras de trabajar en la sociedad que dan lugar, digamos, a diferentes formas de perpetuaciones. ¿Me explico? O sea, este engranaje, estos engranajes, estas diferentes formas de articularse, ¿no? Estas instituciones, dan lugar a que encontremos formas peculiares de las relaciones de dominación. Cuando digo peculiares, digo que no es la misma forma, las relaciones de dominación no son las mismas en la familia, o sea, que no sé, en la sociedad, no sé, estadounidense del siglo XX. No es lo mismo, no son las mismas en el siglo XVIII que, no sé qué, en la Revolución Francesa, vamos a poner, en la sociedad que sale después de la Revolución Francesa. Hay diferentes maneras en que se hilan esas relaciones de dominación y de subordinación. Entonces hay que ver esas diferentes configuraciones. Eso es lo que él nos plantea, que tenemos que ver esas diferentes formas en que se configuran y que a partir de ahí, pero eso nos salva, ¿qué decir? Eso nos da una expectativa de que, digamos, de progreso, por así decirlo, de emancipación. Voy a utilizar la palabra, de emancipación. Pues sí y no, porque de alguna manera él piensa que hay un desplazamiento continuo de esas relaciones de dominación que siempre reproducen las mismas divisiones, ¿no? O divisiones muy similares, ¿no? Siempre hay un principio de división social que reproduce una serie de esquemas, de pautas, que son distintas y las mismas, por así decirlo. Yo no lo puedo dejar de ver de otra manera. Lo que pasa es que en la conclusión, la verdad es que es muy poco claro en las conclusiones, muy poco. Pero en la conclusión, lo que es el último párrafo de la conclusión, hace una llamada a la acción política. Sí. Y habla solo una acción política tomando en cuenta todos los efectos de dominación que se ejercen a través de la complicidad objetiva entre las estructuras incorporadas y las estructuras de grandes instituciones, podrá a largo término, ¿no?,
contribuir a que desaparezca progresivamente la dominación masculina, termina así. Sí, efectivamente. ¿No? Lo que pasa es que yo creo que Bourdieu se mueve en esta oposición entre lo que es para él lo más importante, que es una tarea de desvelamiento de la dominación. Yo es que creo que ahí está, y en la última página habla incluso de un fuerte capital cultural cuando habla de las posibilidades de acción del movimiento feminista. Yo creo que si ponemos el ejemplo del juego de ajedrez que pone él, o del juego de las cartas, Bourdieu lo que está intentando decir es que las estructuras están ahí, las estructuras de poder, las diferentes posiciones sociales en función de la cantidad y el tipo de capital que se tiene, pero las estructuras de poder están ahí. Entonces, esas estructuras crean unos hábitos, unas percepciones y todas las cosas que hemos visto. Pero lo que está intentando destacar es que a pesar de existir esas estructuras, existe la posibilidad de los agentes De moverlo. o lo que sea, de moverlo. Cuando habla, por ejemplo, del juego de cartas, dice que la composición y la cantidad de capitales que podamos tener como agentes de cambio social, eso sería lo que vendría a ser las cartas que te han tocado. Entonces, tú tienes un número y una cantidad de cartas que es con lo que tú juegas, son tus posibilidades más o menos. Pero es que tú tienes capacidad para desarrollar una jugada u otra. Y cuanto mejor conozcas las reglas del juego, más capacidad vas a tener de hacer una buena jugada, de innovar, de improvisar, incluso podríamos decir hacer trampas. Es decir, que hay que darle mucho peso a esa comprensión, porque yo creo que lo más importante es ese intento de demostrarnos dónde está. Yo creo, también puedo hacer muchas críticas a la historia, pero ese intento de demostrar, vamos, por decirlo así en términos tal, dónde se esconde esa capacidad de resistencia al cambio, esas resistencias al cambio. Y ahí es donde desarrolla el concepto ese de hábitus, que lo que viene a decir es que es verdad, el hábitus da muchas definiciones en distintos momentos, pero fijaos, hay una que es un poco así como es él, ¿no? De decir las cosas bastante oscuras. Es decir, que es una estructura estructurada, pero a su vez estructurante, ¿no? O sea, que está hecha, o sea, construida, pero al mismo tiempo, y eso es lo que va a determinar nuestra capacidad de ver, pero lo que es muy importante es que actúa como un falso instinto. Una vez lo has interiorizado, o sea, te lo inculcan, lo interiorizas y a partir de ahí actúa como si fuera un instinto. O sea, yo hago esto, yo me levanto más por la noche que las criaturas porque me sale. Yo cuido más eso porque yo quiero. Yo elijo enfermera en vez de, yo qué sé, en vez de ingeniera atómica o nuclear porque me sale, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante el recalcar un poco ese papel que tiene, por un lado, las estructuras como límite, o como las cartas con las que juegas en este mundo, y luego lo de la capacidad que tú puedes tener en el caso de tal. Y luego hay otra cosa también con lo del cambio de la historia. Igual que con la cultura pasa, aquí cuando hablamos de la socialización, la interiorización de la cultura, de los valores, todas las personas no reciben ni la misma cultura, ni los mismos valores, ni los... O sea, y luego están las experiencias propias, ¿no? O sea, que yo sí que veo que sí que asoma, por lo que sí que asoma esa capacidad de cambio. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en otras cosas de Bourdieu se ve mucho más lo de las cartas, lo de las estrategias, ¿no? En otros análisis de campo, ¿no? Mientras que aquí de alguna manera hay como... Pero es que yo creo que esa circularidad está muy latente en casi todo lo que tiene que ver con el análisis de la dominación masculina y la subordinación femenina. Claro, porque es que además se trata de un fenómeno, o sea, que es sorprendentemente resistente al cambio. Exacto. O sea, es que han cambiado muchas cosas, pero no nos olvidemos que el patriarcado ha sido una forma de dominación que se ha ido utilizando y ha sido útil a distintos sistemas sociales.
y en estos momentos sigue siendo un elemento útil. Sigue siendo. O sea, la dominación sigue teniendo es útil para el funcionamiento del capitalismo y del capitalismo neoliberal y de un sistema laboral que domina, etcétera, etcétera. O sea, eso es útil. Sí, es que por ejemplo, hay algunas cuestiones, ¿no?, que son sorprendentemente, son ritornelos, o sea, sí. Es que hay muchos ejemplos, ¿no?, que siempre parece que estemos volviendo a lo mismo, que es lo que dice Bourdieu, ¿no? Dice, bueno, hay que tener cuidado porque es un volver a comenzar, ¿no? Hay que ver que siempre estamos, ¿no?, volviendo a empezar, ¿no? Siempre estamos haciendo un trabajo histórico, eso yo creo que es lo que es su mensaje fundamental, ¿no? Que siempre tenemos que hacer un trabajo histórico de volver a comenzar para arrancar de la historia los mecanismos de la dominación y ver cómo esos mecanismos de la dominación actúan de una o de otra manera en circunstancias muy distintas, cosa que los invisibiliza, cosa que hace, como tú has dicho, que realmente son invisibles para la sociedad, para los agentes sociales. Él, por ejemplo, hace una reflexión sobre el hecho de que, ya también en este capítulo, ¿no?, sobre el hecho de que hay un problema de puzzle, ¿no?, o sea, el efecto, digamos, sexuante, ¿no?, de la división sexual, ¿no?, que hace que el inconsciente, ¿no?, el inconsciente andrógino, etcétera, etcétera, ¿no?, actúa y va creando, digamos, una serie de campos, de homologías, ¿no?, de diferentes funciones, etcétera, pero de una manera muy separada. De manera que, por ejemplo, el trabajo doméstico no tiene nada que ver con el trabajo asalariado, ¿eh? Entonces, si no consigues tener una visión del trabajo conjunto, del trabajo doméstico, del trabajo fuera, no consigues ver los mecanismos de la dominación cuáles son. Solamente en la medida en que tú puedas analizar, que una mujer pueda analizar en qué medida trabaja fuera y trabaja dentro, o si trabaja fuera y es muy brillante, cómo lo paga, ¿no?, como dice él, ¿no?, porque puedes pagarlo muy caro, porque puedes no tener hijos, porque puedes no sé qué, ¿no? Son la maternidad una cosa, el trabajo otra cosa, la domesticidad otra cosa, la cultura otra cosa, ¿no? Pero todo eso, digamos, hay que tener una visión, ¿no?, una visión hay que tener una actitud, digamos, de poder desvelar qué es lo que él hace, ¿no? Él lo que hace es un trabajo de desvelar cuál es ese principio de dominación, de esas relaciones de dominación. Y cómo, de una y otra manera, van, digamos, viajando por diferentes sociedades, diferentes situaciones, diferentes modos de producción, diferentes situaciones culturales, diferentes campos sociales, etc., pero que en todos los sitios es un principio universal, en todos los sitios lo encontramos entre las relaciones de dominación. Entonces, esto, pues de alguna manera, él avisa, ¿no?, avisa de que no es fácil, que todo lo que sea trabajar con los géneros, que todo lo que sea trabajar con la relación entre géneros, etcétera, pues hay que tener mucho cuidado, y precisamente le lanza una llamada a Judy Butler, ¿no?, y a los posmodernos, etcétera, porque dice, bueno, no se trata de saber elegir libremente, ahora soy de este género, ahora soy de aquel género, porque eso está profundamente incorporado a los cuerpos, ¿no? Y hasta que no sepamos, hasta que no se sepa exactamente, o hasta que no vemos exactamente cómo se producen, cómo se ha producido esas estructuras en un momento determinado, cómo están funcionando, no es fácil quitarse eso de encima como quien se quita un traje o se pone otro, o como quien se pone un disfraz y se pone otro, ¿no? Entonces en eso él hace una llamada que ya veremos a ver cómo, aunque él mismo reconoce que Judy Butler al principio era como mucho más optimista acerca de ello y que luego retrocede y que ella misma, digamos, se enmienda, ¿no? Yo también, sobre factores de cambio, que estábamos hablando bueno, como yo creo que como Alexandra ya pasó un poco revista, o de la familia, etcétera, etcétera, pues no, yo no lo voy a volver a tocar, ¿no? Lo que sí que está claro es que
en cuanto a factores de cambio, él dice, a mí me parece muy bien lo que dice al principio de ese apartado, dice, el mayor cambio sin duda que la dominación masculina no se imponga con la misma evidencia. O sea, eso es algo que ha cambiado. O sea, ha cambiado porque no es tan invisible la dominación masculina. Eso viene a decir, ¿no? No hay esa evidencia, esa falta de, mejor dicho, esa falta total de evidencia sobre la dominación masculina que ha sido lo que ha caracterizado a muchas sociedades, en el siglo XIX, en la España de los años 40, 50, 60, 70, ¿no? En estos momentos no hay esa falta de evidencia, por lo tanto hay una cierta visibilización mayor, ¿no? Entonces, en cambios sociológicos, claro que enumera muchos, ¿no? Y yo creo que son todos relevantes: el acceso a la enseñanza secundaria y superior, el acceso al trabajo asalariado y a la esfera pública, el cambio en las tareas domésticas, el cambio en las condiciones de reproducción y sus correlatos, edad del matrimonio, tamaño de la familia, cambios familiares, divorcio, estas monoparentales o familias monoparentales, etc., ¿no? Entonces, aunque sí que recalca mucho, ¿no?, que para él es importantísima la escuela, ¿no?, la institución decisiva, ¿no?, probablemente porque en Francia ha sido una institución muy, muy decisiva, ¿eh? Habrá otras sociedades donde la escuela no tiene el peso que tiene en Francia, ¿no? Hay que suponer que en todas las sociedades actuales nuestras la escuela tiene un papel decisivo, ¿no?, en la reproducción de la diferencia de los géneros. Ese fue el primer tema que él abordó, la reproducción dentro del sistema educativo. Sí, el tema de lo del... ¿Cuál fue? El de Passerón, Bourdieu y Passerón, aquel famoso que hablaba. Yo precisamente quería referirme, no, porque él tiene un ejemplo muy divertido cuando habla de la escuela, porque para él la escuela es un aparato que reproduce, es un aparato de reproducción, pero también es un aparato de cambio. Reproducción, ¿por qué? Porque, como decía antes María, todo el mundo no entra a la escuela con el mismo capital, todo el mundo no entra con las mismas zapatillas, ¿no? Unos llegan con unos zapatos cómodos y otros llegan prácticamente descalzos. Por lo tanto, en la escuela no hay esa igualdad, ¿no?, de oportunidades. El pensamiento de Bourdieu es profundamente no anti-igualitario, sino que ve las trampas de la igualdad, desvela continuamente las trampas de la igualdad. La escuela puede ser el aparato aparentemente más igualitario del mundo cuando muchas veces actúa como el más desigualitario del mundo, hundiendo a los ya hundidos y salvando a los que ya están arriba. Y habla también, tiene un ejemplo que a mí se me quedó grabado con el de Bourdieu y Passerón, que es el ejemplo del lenguado, ¿no? El lenguado es el pescado que mejor, o el pez que mejor se adapta también en la arena, que es que no se le ve, está perfectamente adaptado al fondo de la arena. Entonces, él dice que la escuela tiene esa misión, adaptar al lenguado, adaptar al niño a la sociedad. Entonces, algunas veces lo consigue, otras veces no lo consigue, y también le da a los alumnos, etcétera, a los agentes, etcétera, una serie de elementos para poder, digamos, luego caminar por sí mismos, hacer crítica, etcétera, y poder tener sus propios instrumentos, ¿no? Entonces, y él, en cuanto a la escuela, le parece un factor de cambio fundamental, pero también le parece un lugar donde se reproducen de una manera muy especial, ¿no?, y muy llamativa esas diferencias. Entonces, él hace, bueno, ya sabe, hace todo ese análisis, ¿no?, de cómo hay toda una serie de carreras, etcétera, de cómo las mujeres se distribuyen porque digamos que por extensión, ¿no?, pues toda la sociedad, digamos, está construida en torno a estos adjetivos, ¿no?, femenino, masculino, duro, blando, difícil, fácil, etcétera. Entonces hay carreras masculinas, carreras femeninas, ¿no?, carreras duras, carreras blandas, ¿no? Entonces, cómo las mujeres se van distribuyendo un poco de acuerdo con estos adjetivos. Y que hay espacios duros, ¿no?, donde hay menos mujeres, y espacios blandos donde hay más mujeres. Aparte de que también analiza, yo creo que muy bien, cómo de alguna manera en la salida de lo doméstico, de lo privado, de las mujeres a lo público, siempre pasa por este intercambio simbólico que hace que las mujeres de alguna manera
se incorporen o encuentren más fácil o encuentren su destino, un destino aparente, pero en las carreras que tienen que ver con los cuidados, los servicios sociales, la educación, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una cierta prolongación, ¿no? Bien,